Voy a empezar. Mi ponencia es Pedagogía hospitalaria a lo largo de la vida para la inclusión educativa y social, puesto que tenía interés en presentar una perspectiva que ya se está desarrollando desde hace un tiempo, que responde a lo que es el avance de la pedagogía hospitalaria en sí misma. Partimos de la idea de que la salud y la enfermedad no son dos conceptos opuestos, sino que son procesos dinámicos. Esto nos lleva a considerar diferentes niveles de salud y diferentes niveles de enfermedad que dependen de factores que podríamos considerar unos de riesgo y otros de protección, según nos conducen hacia un posible extremo de salud lo más positiva posible, que es el más alto nivel de bienestar desde una perspectiva biopsicosocial, hasta el otro extremo, que podríamos considerar la muerte prematura, que es aquella que se produce cuando podía ser evitable. Esto lo comento porque en esta gráfica de continuidad dinámica, la enfermedad acontece en uno de estos momentos. No lo podemos situar ni en un lado ni en el otro, en ninguno de los dos extremos, puesto que es un proceso dinámico que depende de la etapa vital en la que nos encontramos, pero que también depende de todos aquellos factores personales y del contexto que van incidiendo en la persona y en el grupo o en la comunidad en general, y que hacen que evolucione hacia niveles de salud más positiva o hacia niveles de pérdida de salud. Por tanto, desde esta perspectiva, podemos decir que la pedagogía hospitalaria tiene que tener incidencia en todo este continuo, intentando avanzar hacia los niveles más positivos de salud, entendida desde una perspectiva de bienestar y de calidad de vida. Esta enfermedad que acontece en las personas, tanto sean niños, tanto sean adultos o personas mayores, representa una de las circunstancias vitales más estresantes para la persona y para su familia, sobre todo cuando se trata de enfermedades graves o de enfermedades de larga duración o crónicas. Este hecho genera, a su vez, un estrés familiar importante. Toda la familia enferma, esto es un hecho muy repetido, pero es cierto, es la realidad, toda la familia enferma y toda la familia tiene que moverse, tiene que producir cambios a nivel de estructura familiar, a nivel de relaciones familiares, a nivel de relaciones sociales, a niveles laborales, tiene un impacto importante. Entonces, desde esta perspectiva de incidencia de estrés en la persona y en la familia, sea la edad que tenga, se puede afrontar desde la pedagogía hospitalaria teniendo en cuenta algunos elementos que, desde mi punto de vista y por lo que la bibliografía nos aporta, son especialmente fundamentales. Podemos hablar de una perspectiva de resiliencia familiar e individual. Podemos hablar de una atención a la persona, centrada en la persona desde una perspectiva integral, pero también de una atención centrada en la familia. Todo esto está documentado porque son modelos de atención que son efectivos en el desarrollo de la salud desde esta perspectiva que estamos enfocando. Esta es una definición que, como cualquier definición, nunca será completa. No hay ninguna definición completa de pedagogía hospitalaria. Tendría que ser muy larga. Ya se ha comentado esta mañana, con lo cual creo que está bien desarrollado el comentario. Simplemente decir que el concepto de pedagogía hospitalaria no tiene suficiente con una definición, ninguna. Con lo cual, para no hacerla más larga, se requiere una síntesis, pero ninguna será completa, porque el concepto de pedagogía hospitalaria cada vez es más complejo, como lo es cada vez el concepto de salud en sí mismo. Cada vez requiere más componentes para poder avanzar en la mejora de la salud, de la calidad de vida y del bienestar.
Esta pedagogía hospitalaria que se contempla a lo largo de la vida responde, como se ha dicho y se ha repetido ya en este congreso y continuará haciéndose mención, a un derecho que le confiere a la persona la salud y la educación durante la enfermedad y la hospitalización y también a su familia. Esta educación se refiere a los contenidos curriculares. También se ha dicho esta mañana, Olga, que te nombramos mucho porque has dado muchos elementos. Olga ha dicho muy claramente, la educación hospitalaria en la infancia, en la adolescencia, tiene una trayectoria y una tradición muy fuerte. Es lo que le da sentido a la pedagogía hospitalaria hoy día, es lo que le ha hecho avanzar. Los contenidos curriculares son muy importantes porque dan la normalización a la vida del niño y del adolescente. Pero, como también se ha dicho, hay que ir más allá. Hay que educar para la salud, hay que educar respecto a la enfermedad, hay que educar respecto a la gestión de las emociones, hay que educar para afrontar la enfermedad, para la inclusión educativa, pero también para la inclusión social. Hay que reducir la estigmatización que algunas de las enfermedades y la enfermedad en sí misma puede conferir a la persona, estigmatización social. También hay que educar sobre el uso del tiempo libre y hay que educar para el uso y con el uso de las TIC. Y todo esto tiene que acontecer antes, durante y después de la edad escolar. ¿Y por qué digo esto? Porque la enfermedad, como hemos comentado al principio, puede suceder en cualquier momento de la vida. Y en cualquier momento de la vida, la enfermedad produce un impacto y unas limitaciones que tenemos que compensar o que tenemos que procurar que todo aquel derecho que tiene la persona que presenta una enfermedad se le responda de la misma manera que a otra persona que no tiene esa enfermedad. Por tanto, tanto si es un niño como si la enfermedad acontece en la edad adulta, esta persona tiene necesidades educativas y la educación también es una oportunidad que se presenta en diferentes momentos de la vida. Pero, por otro lado, tenemos situaciones en que la enfermedad acontece en la infancia o igual cuando se nace o igual antes del nacimiento. Y esta enfermedad dura toda la vida. Entonces, la pedagogía hospitalaria no se puede parar en la adolescencia. Tiene que continuar de la misma manera que la enfermedad continúa, la enfermedad está presente, la pedagogía hospitalaria debe continuar a lo largo de la vida. Y ese es el concepto de a lo largo de la vida, que además es un concepto reconocido por UNESCO y por otras entidades internacionales que abogan por la equidad y por el derecho a la educación. Entonces, esa es la idea de a lo largo de la vida. Por otro lado, esta pedagogía hospitalaria, a lo largo de la vida, debe ser de calidad. ¿Y qué implica desde el punto de vista de lo que vamos avanzando? La calidad en pedagogía hospitalaria. Por un lado, evidencia y buenas prácticas. No hay más. Hay que actuar en base a lo que está demostrado que funciona. Y esta demostración de lo que es exitoso y de lo que es efectivo nos viene dado, por un lado, por la investigación, pero por otro lado también por la experiencia. Y entonces hay que encontrar el equilibrio entre lo que nos ofrecen los resultados de la investigación y lo que nos ofrece la experiencia, pero no la experiencia individual, sino la experiencia compartida entre todos los profesionales. Y de ahí la importancia a que los profesionales se pongan en contacto, se comuniquen y intercambien sus buenas prácticas. Por otro lado, las estrategias educativas efectivas, que no deja de ser un resultado de esta evidencia y de estas buenas prácticas. Ya se ha hablado mucho y bien de la coordinación. La coordinación tiene que ser entre ámbitos. Está claro que los ámbitos de la pedagogía hospitalaria son múltiples, de ahí también la complejidad a la que me refería antes. Es la escuela del hospital uno de los ámbitos más importantes. Pero no es el único, porque dentro del hospital hay otros espacios también de pedagogía hospitalaria. Pero fuera del hospital tenemos la atención domiciliaria. Pero también tenemos la escuela de origen
que si tiene un enfoque inclusivo también es ámbito de pedagogía hospitalaria y tenemos la familia y otros espacios que podríamos considerar. Por tanto, la coordinación entre los diferentes ámbitos y entre profesionales es fundamental. Por otro lado, la inclusión educativa, que como ya se ha hablado mucho, no hace falta que yo explique más, reducir el estigma social a través de la inclusión social y lo que es fundamental también es la formación básica y especializada, porque los profesionales también tienen que ser competentes en todas las áreas que tienen que abordar en pedagogía hospitalaria. Otros elementos que además me ha parecido interesante poner alguna expresión de maestros, maestras de aulas hospitalarias de nuestro país, resultado de alguna de las investigaciones que hemos realizado, que nos aportan elementos por ellos mismos de intervención desde la óptica de la resiliencia. Y ellos mismos apuestan por una mirada positiva y desde las potencialidades. Y esto es un elemento de calidad. Y aquí tenemos una expresión de una maestra de un hospital de España que da cuenta de ello. Otro elemento es que para el afrontamiento del proceso de enfermedad y hospitalización, la pedagogía hospitalaria tiene un papel muy importante. Y aquí tenemos otra expresión, palabras textuales de otra maestra. Y con la participación de las familias, nos decían las maestras que trabajan con las familias, no en el horario de clase, pero sí que tienen que interaccionar porque las familias requieren también de esta atención. Y solamente para ilustrar a modo de ejemplo esta idea de a lo largo de la vida, podemos decir que ya hace unos años ya se están desarrollando proyectos en las diferentes etapas de la vida, que aunque no se mencionen ellos mismos como pedagogía hospitalaria, dentro de este concepto amplio y complejo, podemos decir que es pedagogía hospitalaria. Por ejemplo, en neonatología. Neonatología se está evolucionando de una forma muy amplia. Tenemos el programa NIDCAD, que es un programa que ya se hablará más, creo que mañana se hablará de esto, que es un programa basado en el desarrollo del recién nacido y la persona y que trabaja también con las familias. Otro proyecto, como ejemplo, es la atención dirigida a la familia del neonato ingresado, ¿no? Desde el Ministerio de Sanidad y Política Social de nuestro país. Y otro proyecto muy reciente, pero muy interesante, que es el proyecto Hermanos, que se da en el Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona, que combina dos proyectos. El proyecto de Ciberaula, que es un espacio lúdico recreativo dentro de los hospitales, y se aprovecha este espacio donde van las familias, donde van los niños, los jóvenes, etcétera, y se lleva al neonato desde la unidad de neonatología para que los hermanos puedan comprender, puedan vivenciar la experiencia de ser hermanos de un recién nacido que todavía no ha ido a su casa y que tienen que saber por qué está allí, qué le pasa y se les hace participar en todo el proceso de atención. En infancia y adolescencia, pues ya es conocido, no hace falta que hable yo de la pedagogía hospitalaria en la infancia y en la adolescencia, es de todos conocido y es lo que da sentido también a este congreso, ¿no? Todos los espacios, los ámbitos que se están dando. Jóvenes, porque vamos a diferenciar también los jóvenes. Hay proyectos también que se están realizando en jóvenes, más allá de la adolescencia, porque claro, si nos paramos en la adolescencia nos quedamos un poco cortos. Pues aquí tenemos 3 proyectos. Para no alargarme, porque se me acaba el tiempo, quería destacar un ejemplo. Bueno, hay un proyecto que descubrí en Costa Rica, y como está presente aquí Costa Rica también lo quería mencionar. Un proyecto Estudia, que es de la Universidad de Barcelona, que interviene con jóvenes estudiantes universitarios que están en situación de enfermedad y no pueden seguir sus estudios universitarios por motivo de la enfermedad. Pues hay un proyecto que les ayuda y les facilita a seguir los estudios, igual que haríamos en una aula hospitalaria, pues a través de diferentes herramientas pues se trabaja y se interviene con estudiantes universitarios. Y tenía también interés en mencionar, aunque mañana se va a hablar más ampliamente, del proyecto Inéditos de la Universidad de las Islas Baleares, porque allí, y tuve la oportunidad de presenciarlo y verlo,
tenemos unos jóvenes en la unidad de semicríticos que tienen una de las enfermedades denominadas minoritarias o raras y que son chicos y chicas que han nacido allí. Y ahora ya son jóvenes, porque la enfermedad se mantiene y la edad y los chicos crecen. Entonces, la pedagogía hospitalaria va interviniendo en todas esas etapas de la vida y tiene que seguir continuando para dar esa equidad a esos chicos que, por el hecho de estar allí viviendo, no pueden tener como otros que están en otros espacios. Y, por último, ya, la edad de adultos y personas mayores. Los adultos y las personas mayores también tienen que aprender. Tienen que aprender de su enfermedad, del afrontamiento, todos aquellos elementos de educación que hemos comentado al principio, pero también tienen que tener la oportunidad de aprender otros aspectos diferentes a la enfermedad. Y entonces, bueno, aquí he introducido 4 proyectos como ejemplo, que hay 2 al final, la Universidad de los Pacientes y el Paciente Experto, que es de nuestra comunidad autónoma de Cataluña, y que son experiencias muy ricas, muy interesantes de intervención educativa dirigida a las personas adultas y mayores que están en situación de enfermedad. Y el afrontamiento de la enfermedad se realiza, la comprensión de la enfermedad, pero también se trabaja en otras áreas de habilidades, de competencias que las personas adultas y mayores también tienen derecho a recibir. Por tanto, esto es lo que quería mostrar, esta idea que se tiene, o al menos mi idea, de lo que es la pedagogía hospitalaria en la actualidad y lo que debería de ir siendo en este futuro próximo y largo. Muchas gracias.